Mis amados hermanos, muy buenos días. En esta ocasión, para que meditemos en la palabra del Señor, que se encuentra en Marcos 12, 28 al 34. El título de esta ocasión es El mandato de amar a Dios y al prójimo. Y de hecho, mando un cordial saludo para todos ustedes allá en casa, esperando que todos estén bien, queridos hermanos. El Señor levante a los que estén enfermitos, sostenga a cada uno de ustedes, mis hermanos, la palabra que ha sido sembrada en sus corazones, esta traiga mucha fortaleza al alma y paz a su corazón, queridos hermanos. Oremos a Dios. Señor y Dios, te damos gracias por darnos un nuevo día. Ahora queremos pedirte tu bendición, Señor, al meditar en este pasaje que hoy nos compete. Y permite que podamos concentrarnos en todo lo que vamos a hacer. Y, Señor, me uses delante de todos mis hermanos en esta ocasión nuevamente. Amado Dios, gracias, oh Padre, por mis hermanos que se encuentran enfermos. Levanta, Dios, sosténlos, Padre Celestial, y ayúdalos en esta situación. Gracias, amado Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, este es el día miércoles 5 de agosto 2020 a las 18 horas que se tendrá que estar predicando este mensaje. Mi texto es Marcos 12, 28 a 34. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amén. Entonces, en esta ocasión, hermanos, me quiero referir a aquel efecto que debe tener el gran amor de Dios hacia nosotros los pecadores. Cuando el pecador recibe el perdón de Dios y asimismo recibe la salvación de su vida, tiene como resultado el nacimiento de un amor por Dios muy grande también, el cual no puede quedarse sin compartirlo con otras personas. Aunque al momento en que Cristo mencionó este principal mandamiento y el segundo, el cual es semejante, fue porque se lo preguntaron. En esa respuesta que dio el Señor tenemos nuestra razón del título del sermón. Me propongo mostrar cómo el amor a Dios y a nuestro prójimo está en los 10 mandamientos. Incluye amar con todas las facultades que Dios nos dio, y al mencionarlas no está estableciendo una diferencia entre cada una de ellas. Vamos con el primer punto. El mandato de amar a Dios y al prójimo está enraizado en los 10 mandamientos. Ya leímos este pasaje y déjeme desglosar esto. Miren, cuando oímos de los 10 mandamientos en Éxodo 20 del 1 al 17 y vemos la autoridad con la que a ellos se refiere Jesús, ahora en este otro pasaje, al resumirlos, no queda más que sentir en nuestro corazón una profunda reverencia, hermanos, y un ardor espiritual que nos hace doblegarnos desde el fondo. Jesús comienza diciendo lo que se llama entre los hebreos el Shema. El Shema es estas palabras primeras que dice: oye, Israel. Es una frase introductoria que los judíos estaban
educados a valorar en forma sublime, frase con que ellos llamaban la atención de cada uno, reclamando que lo que van a mencionar es de parte de Dios y debían poner toda su atención. Inciso B. Dado que los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento se dividen en 2 grupos, el primer grupo tiene cuatro cosas y hace referencia a la relación del hombre con Dios, y los otros 6 se refieren a la relación del hombre con el hombre. Cristo responde a la pregunta que le hiciera un escriba, que ¿cuál era el principal mandamiento?, dijo. Entonces él menciona: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Que este era el principal mandamiento como corolario del primer bloque, ya que es la primera cosa que el hombre tiene que saber y comprender. Pues sin amar a Dios, el pecador está perdido en la oscuridad y las tinieblas del desamor, del odio, enemistado con Él y sufriendo la desdicha de la ignorancia de las buenas nuevas de salvación en Cristo, viviendo muerto en delitos y pecados. Inciso D. Al mismo tiempo, Jesús le menciona que el segundo mandamiento era: amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo cual es el segundo bloque de los 10 mandamientos de Dios, y que junto con el primero son los mandamientos mayores y más altos que todo pecador debe saber, pues dice Jesús: de estos mandamientos, 2 mandamientos, depende toda la ley y los profetas. Mateo 22:40. Inciso E. Es así que en estos 2 mandamientos tenemos como común denominador el amor, ya que Dios es amor y uno de sus atributos comunicables que manda a los hombres tengamos hacia su persona y hacia nuestros semejantes. El amor viene siendo la base de estos 10 mandamientos que Dios dio, y que al ser resumidos por el Señor Jesucristo salen a relucir sin echar por los suelos a aquellos 10. Cristo los resume en 2 y sin embargo echamos mano de los 10 cuando sea necesario. Es muy importante. Número 2. El mandato de amar a Dios y a nuestro prójimo incluye todas las facultades que Dios le ha dado al hombre. Inciso A. El Señor Jesucristo, al responder a esta pregunta que le hiciera aquel hombre, habla de 4 áreas de la vida del hombre. Dice: corazón, alma, mente y fuerzas. Y es importante señalar que en cada una de ellas menciona la palabra todo. Todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Esto es real porque no se puede amar a Dios y al prójimo a medias, sin que el hombre pueda vaciar en Dios y su prójimo toda la capacidad con que está llena su vida. Inciso B. Pero como el hombre está lleno de maldad, eso es lo que suele dar, pues no tiene otra cosa más que dar. Solo hasta que Cristo llene su vida de amor de Dios, el tal podrá dar de ese amor hacia Dios y hacia su prójimo, ya que una vez que sepa que Cristo, lleno de amor verdadero, lleno de amor ágape, entregó su corazón al Padre en ofrenda por el pecado del perdido, entregó su vida entera, así como lo viene diciendo Jesús en estos 10 mandamientos, en estos 2 mandamientos, salvando al pecador de la misma condenación eterna por amor. Inciso C. La facultad que Dios pide en el mandato es el corazón, lo que significa que Dios quiere que le ames con todo el centro mismo de la existencia humana, la facultad principal de los pensamientos, las palabras y los hechos. Todo tú, entregado a amar a Dios y a tus semejantes. Corazón es el eje de la existencia del hombre, como dijimos
es el manantial de los pensamientos, las palabras y las acciones. Todo tu corazón. No es el órgano no precisamente. Se está refiriendo al centro mismo de tu vida. Dios demanda de que tú le ames con todo tu corazón. Asimismo también menciona mente. Y mente que no solamente es el asiento de la vida puramente intelectual, sino también es el de su disposición y actitud. La mente piensa, la mente urde, ¿sí? Y entonces el Señor quiere que con toda tu capacidad y potencial de la mente, así le ames también, con toda tu mente. Incluso dice aquí, con todas tus fuerzas. De la manera más genuina, más sincera y con toda toda potencialidad. También dice que lo hagas con toda tu alma. La palabra usada tiene varios significados. Probablemente lo que aquí está diciendo, o sea, que es el asiento de la actividad emocional del hombre en esta ocasión, ¿verdad? Porque tiene otro significado más. Así que el mandato de amar a Dios y a tu prójimo incluye todas las facultades que Dios te ha dado, hermano, que Dios nos ha dado. Cada una de estas áreas de tu vida, que con ello podamos nosotros amar al Señor. Y esto se logra únicamente cuando Cristo viene a nuestra vida. Si el Señor está en nuestro corazón, contamos entonces con esas facultades y con ese potencial para poder hacerlo. Amemos a Dios. En tercer lugar, hermanos, este mandato de amar a Dios y al prójimo en sí no intenta establecer una diferencia esencial, por ejemplo, que lo que hemos hablado de la mente, del corazón, del alma, de las fuerzas. No precisamente está mencionando algo allá diferente, no, sino todo una sola capacidad, una sola potencialidad. Ok, inciso A. No es que se trate de exceder en un análisis, sino que con todas las áreas quiere decir que el hombre debe amar a Dios con todas las facultades, con todo lo que somos nosotros, usando todos estos poderes al máximo. Pues cuando Dios ama al mundo. Cuando Dios da a su Hijo, o sea, se da a sí mismo. Lo entrega, como Juan 3:16 nos lo indica. No lo escatima, dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Dios nos ha dado a su Hijo, y entonces nosotros, ¿cómo vamos a responder a esta gran prueba del amor de Dios hacia nosotros? Sino amándole. El que ama ha conocido a Dios, dice el pasaje de Juan, la primera de Juan, ¿verdad? Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Pero resulta entonces que como resultado, como efecto de ese gran amor que hemos recibido del Señor a través de la muerte de su Hijo por nosotros, así vamos nosotros también a responder al Señor con un gran amor hacia Él. Esto quiere decir con el debido respeto y la debida obediencia que le debemos al Señor, sumisos y sujetos a su voluntad en todas partes y en todos lados. Entonces, este mandamiento doble, amor a Dios y amor al prójimo, por ejemplo, es la estaca de la cual pende toda la ley y los profetas, de manera que si quitamos la estaca, todo se pierde, porque todo el Antiguo Testamento, con sus mandamientos y pactos, profecías y promesas, tipos y testimonios, invitaciones y exhortaciones, señalan hacia el amor de Dios que exige la respuesta de amor a cambio. Esto es interesante y es muy básico, porque
una vez que Dios nos ha dado todo este gran amor, ahora nosotros tenemos también que aprender y como respuesta dar ese amor a Dios, producto. Pero esto es algo que nace allá. Esto es algo que es resultado de que lleguemos a conocer. Cuando llegamos a conocer el gran amor de Dios, como resultado de ello, en Cristo, ¿verdad? Entonces resulta también un enorme amor por Él y queremos hacer lo que Él dice y andar como Él dice. Inciso C. Tanto el primero como el segundo mandamiento están contenidos en los 10 mandamientos. Por ende, y de cualquier manera hemos de ir a ellos con el ánimo de ver alguna cosa más, que para los cristianos y para los inconversos de hoy es muy necesaria comprender, de modo que evite una mala visión de todas estas cosas. Pero en sí, es muy importante que cada creyente pueda observar qué tan fiel viene siendo al Señor para corregir todo, para fortalecer todo. Inciso D. Luego entonces hay que hacer la pregunta: ¿cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto amas a Dios, hermano? ¿Cuánto amas a Dios, hermana? ¿Cuánto le amas? ¿Cuánto correspondemos a ese amor de Dios mostrado en Jesucristo? Es una maravilla, hermanos, que hayamos sido comprados por precio. Es fuerte, es profundo que Cristo haya dado su vida por nosotros para que podamos ser salvos, para ser salvos, y de esta manera nosotros también ser transformados a la medida, a la estatura de Él. ¿Cuánto amamos a nuestro prójimo y obedecemos su mandamiento? Ahí es donde el Señor quiere ver que tanto hemos comprendido este gran mensaje de la salvación y de ese gran amor que nos ha tenido. En conclusión y aplicación, hermanos, con todo y que el pasaje trata de la respuesta que nuestro Señor Jesucristo dio al escriba que preguntó, en este mismo pasaje somos puestos entre la espada y la pared para discernir sobre el tema. Dios manda que tú y yo, que ustedes y yo le amemos en verdad, mostrando con los hechos y las acciones cuánto valuamos ese amor que Él nos ha tenido en Jesucristo. Si somos capaces de hacer lo mismo que Él hizo, no que muramos para pagar algún pecado, no, porque eso solo Jesús lo hizo y nos salvó de la condenación eterna, sino que con amor por nosotros, sino que con nuestra vida entera, que es corazón, alma, mente y fuerzas todas, le hagamos ver el resultado de su amor por nosotros, entregados a amarle de verdad y amar al prójimo, como nos amamos a nosotros mismos, pues nadie hace algo dañino, algo malo, algo perjudicial de verdad en contra de uno mismo, ¿verdad? Amemos a Dios, amemos a nuestro prójimo o a nuestra prójima, aunque ellos o ellas nos hayan hecho algo malo, amémosle, como Dios también nos ha amado. Esto es lo que Dios nos manda en estos mandatos 2. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Ánimo pues.